diciendo. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Amén. Sean todos y todas muy bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Esta casa es su casa y somos su familia de la fe. Amén. Siéntase cómodo y trae los globos junto a cada silla porque me van a ayudar a la predicación. Aleluya. Estoy preparando aquí el escenario para desarrollar la palabra. Amén. Vamos a honrar la palabra del Señor y levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Recuerde que la fiesta ya empezó. Amén. Estamos de fiesta. Estamos en la casa del Señor y es una celebración, porque hoy hemos separado este día para bendecir el nombre del Señor. Dígale a su alma la palabra del Salmo 103. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice al Señor. Bien. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 25. Vamos a entrar a la palabra del Señor yendo a la Sagrada Escritura, donde se nos dirá la voluntad del Señor. Cuando abrimos la Escritura, la palabra de Dios viene a nosotros de forma audible. El Espíritu Santo nos da entendimiento en lo que estamos leyendo. El Señor prepara la tierra de nuestro corazón para recibir esa palabra implantada y así queda. Y el Señor va a traer grandes frutos de ella. Amén. En este capítulo 25 vamos a observar que tiene 3 secciones, del 1 al 13, es la primera sección. En su Biblia aparece un encabezado, un título, es la parábola de las 10 vírgenes. Tome nota, por favor, si usted trajo su cuaderno y su pluma, porque vamos a recibir la palabra. Quiero que observe que del versículo 1 al 13 es la parábola de las 10 vírgenes. La siguiente sección es del 14 al 30. Tiene un título, un encabezado que dice parábola de los talentos o de los 3 siervos y las bolsas de dinero, porque era dinero. Era una unidad de peso en oro o plata. Y en la última sección, del 31 al 46, tenemos el juicio de las naciones. Ahora, en cada sección Dios tiene una palabra para nosotros, en lo particular y en lo general. Yo les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a recibir la palabra que el Señor tiene? Digan conmigo, sí, amén, amén. Muy bien. ¿Qué está diciendo el Señor en la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué está hablando el Espíritu a la iglesia en esa sección, en esa primera parte? Vamos a leer pues el versículo 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
Luis me va a ayudar a unir los dos amarres de globos. Trata de pasar este para acá, por ejemplo. Los globos nos van a representar al grupo de las 10 vírgenes. ¿Cuántos globos son sin las estrellas? Son 10 globos. Miren que estos globos, no las estrellas, los globos representan a ese grupo de las 10 vírgenes. Allí andan las 10 vírgenes. La palabra virgen quiere decir una doncella que no ha sido tocada por ningún varón. Y dice el Señor, será semejante el reino de Dios a 10 vírgenes. Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Muy bien. Vamos a trabajar en el conjunto de las 10 vírgenes, porque el Señor en su palabra nos dice que esas 10 vírgenes están subdivididas en dos subconjuntos. Hay 5 que son prudentes, sabias, cuidadosas, son sensibles. Las prudentes, sabias, cuidadosas, sensibles. Mas las necias son descuidadas, y hay versiones que las califican con palabras muy fuertes. Son tontas, son estúpidas, son descuidadas. Mas si podemos calificarlas a las descuidadas en una sola frase y a las prudentes en una sola frase, las prudentes son la iglesia verdadera. Entonces son las verdaderas. Las descuidadas son la iglesia falsa. Son falsas. Son falsas. Pero vean que están en el mismo lugar. Hay convivencia, hay amistad, hay un sentido de relación. Parece que participan de la misma agenda, están en la misma dimensión del tiempo y del lugar, y se ven allí. Vean, azules, azules, dorados, dorados, metálicos, metálicos. Pero la Escritura claramente nos dice que hay una diferencia. Son dos grupos. Los verdaderos son cuidadosos, las verdaderas son cuidadosas, son sabias, son sensibles. Muy bien, una vez que vemos a la palabra, que la palabra nos habla y nos presenta a las vírgenes, ¿cuál es el mensaje que viene a nosotros como exhortación? Es un mensaje de los últimos tiempos. ¿Cuál es el mensaje que te estruja, te estremece, te sacude? Este es el mensaje. Dile a mi pueblo, dile a mi iglesia, que todos y cada uno de ellos y ellas deben estar atentos al esposo. Ese es el mensaje central en la sección de la parábola de las 10 vírgenes. Todos debemos estar atentos o sensibles hacia el esposo. Ahí está la figura del esposo. El esposo viene, el esposo está preparando el encuentro con nosotros, y ahí está el Señor trayéndonos esta palabra. Ahora, vamos a enfocar al grupo de las 10, porque aquí hay mucho que hablar acerca de nosotros.
Cuidado con prestar tu atención hacia cualquiera en el grupo, cualquiera. La atención debe fijarse en el esposo. Todas, todos, pero no todos la ponen. Los falsos no tienen su atención en Cristo. Los falsos están en el descuido más descarado, más abierto que pueden estar. No por pertenecer al grupo de las 10, eres como los demás. Hay 5 que son falsos o falsas y 5 que son verdaderos o verdaderas. ¿Cuál es la diferencia? La atención, la sensibilidad, la expectativa, la esperanza, la fe, el amor, la devoción, el fervor hacia el esposo. Ser descuidado, ¿qué es? Ser descuidado es que teniendo un compromiso de fidelidad para con el esposo, lo rompes como lo hace una prostituta. La prostituta, la ramera es infiel. Así es semejante un infiel. Rompe su compromiso. Aquí en este ambiente de estar juntos mientras tanto, en el tiempo y en el lugar mientras tanto, aquí puede haber mucha comodidad. Mucha comodidad. Estoy con el grupo, o estoy con ellas, estoy con ellos. Pero aún estando en el grupo, puedes estar descuidado. Puedes estar en descuido. Puedes ser falso. Miren, también nos damos cuenta de algo. Luis puede sugerirme esto. Pastor, divida el grupo, sepárelo, divida la iglesia. ¿Verdad que dan ganas de separarlas, dividir la iglesia? Pues ni el mismo Señor se atreve a hacer eso. Para que vean el panorama. Dejen que la puerta funcione, porque hay una puerta que va a separar. El pastor debe estar atento, no trae un mazo o un instrumento que enjuicie a la gente. Los que son falsos, allí andan. Es como ver un plantío de trigo y cizaña. Quitamos la cizaña, Señor. No, porque pueden arrancar el trigo. Déjenlo hasta el final. Dejen que eso crezca y madure. Señor, pero hay mucho descuido en el terreno de los hombres y las mujeres. Déjenlos. El descuido es traicionero. La falsedad te puede traicionar en cualquier momento. Cuesta mucho mantener esa pureza. Cuesta mucho mantener esa pureza, inclusive tocando o conviviendo con los y las infieles o los descuidados, pero sin contaminarme. Sin contaminarme. Sin contaminarme. Entonces, el Señor nos presenta el panorama en el reino de que así se ven, así se ven.
Pero llegó el momento de la noche. Vamos a leer el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, nuestra luz se apaga. Eso es un descuido. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, entonces Luis va a tomar un manojo y dice que mientras ellas iban, entonces ellas se van para allá, fueron a comprar aceite, todo el que le faltaba. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esa puerta se va a cerrar un día. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco o no sé quién sois. El mensaje central de exhortación es: prudencia es estar atento al esposo. Pase lo que pase, pese a lo que pese, no importa lo que diga el vecino de la izquierda o de la derecha. La iglesia verdadera está atenta al esposo, vigilante de su compromiso de fidelidad para con el esposo. Aunque haya mucho ruido junto a ti y mucho alboroto y el qué dirán. Inclusive puedo decir esto de la iglesia falsa. La iglesia falsa para lo que sirve es para crear distracciones. Porque de que están afuera, están. Siempre han estado afuera, siempre. No van a entrar por esa puerta. Pero estando con los demás en la chorcha, en todo el alboroto y la algarabía, y salir en la foto, y salir en Facebook y todo, nomás cuiden eso. El asunto no es si estoy contigo. El asunto es si tú estás con el esposo. Estás atento al esposo, sensible al Señor. Ese es el asunto. Ahora vamos a pasar a la siguiente parábola. En la siguiente parábola ya no hay lamparita, ya no hay aceite, ya no hay esos elementos, vienen otros elementos. Ay, pero hay un mensaje, ¿sí? En la siguiente parábola dice el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, o llamó a sus administradores y les entregó sus propiedades o sus haberes o su capital. Entonces el dueño toma su dinero y lo pone en las manos de 3 administradores. ¿Cuál es el mensaje de esta segunda parábola? Lo voy a anunciar recapitulando. En la primera parábola el mensaje es: todos atentos al esposo. En la segunda parábola el mensaje central es: todos atentos al reino de Dios. Todos atentos al rey, todos atentos al reino. Pero algo interesante es encontrar esta parábola o este mensaje al centro, en la parte central, en el punto medio. Y la parábola dice que el dueño soltó sus bienes, los liberó, los encomendó. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y yo le voy a pedir a Luis que lea, a ver si yo estoy leyendo bien, porque enseguida les voy a traer esta palabra. Lee el versículo 16. Asimismo, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Este dinero que les dio el dueño no es para vivir, es un dinero exclusivo para negociar. El dinero que el dueño entregó a cada siervo no es para decirles, mientras yo me ausento, vivan. El dinero que les dio es para que lo negocien, lo empleen, lo multipliquen. Hay un dinero que se debe multiplicar. No es para vivir, es para negociarlo. Dinero para los negocios. En esta parábola, el mensaje de exhortación a la casa es: préstale atención al reino de Dios. Esta clase de dinero es para generar intereses, es para hacer negocios, es para multiplicarlo. Préstale atención al reino de Dios. No vayas en contra del reino de Dios. No tergiverses el mensaje. Pero en esta historia, un siervo, el tercero, es el mal ejemplo para nosotros. El mal ejemplo para nosotros. Es el mal camino para nosotros, el tercer siervo. Es el que oyó la palabra y no hizo. Y su casa no aguantó, no resistió los vientos. Quiero destacar el mal ejemplo porque eso va a ayudar a conocer, a hacer un diagnóstico de nuestra situación en lo personal de cada uno. ¿Un mal ejemplo? ¿Qué aprendo del mal ejemplo, pastor? ¿Y qué tal si ya vamos en esos pasos? Tenemos que regresarnos, arrepentirnos. El mal ejemplo de este es lo siguiente. Versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces hizo un hoyo y enterró todo el oro que se le dio, o toda la plata, todas las bolsas de dinero. Así fue el comienzo. Cuando hicieron cuentas en su turno, en el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, ¿cuál es el mal ejemplo, pastor? Mucho hemos hablado, y aún en casa o en la calle o por la televisión, por Facebook, sobre los tacaños. ¿Sí le es cómoda esa palabra? ¿Qué otra palabra podemos decir para los tacaños? Avaro, codos, pero estamos entendiendo la misma idea, ¿verdad? Mucho hemos hablado sobre los tacaños, los codos, los que cierran la mano, los que no sueltan, los que no disparan. Pues la Escritura
nos va a revelar acerca de los miedosos. Si hemos hablado en dichos populares sobre los tacaños, sobre los miedosos, hay más de qué hablar. Los tacaños y los miedosos. Dijo este siervo, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Una de las cosas que este tercer siervo, al haber escondido el dinero y haber entrado a hacer cuentas con el rey y no trajo nada de cuentas, es que evitó crear registros de operaciones de su dinero o del dinero. Al esconder el dinero, rehusó hacer registros y operaciones y los registros emanados de estas. Y el Señor, por otro lado, pensando en un banco de donde salen estados de cuenta, operaciones registradas, número de operación, todo, folios, todo. ¿Cuál es el mensaje en esta parábola de los talentos? No tengas miedo ni seas tacaño. No seas miedoso ni seas tacaño. El ser tacaño y miedoso vas en contra del reino de Dios. Vas en contra deliberadamente del reino de Dios. El Señor, recuerda el principio fundamental, ese dinero no es para vivir, es para hacer negocios. No es en un sentido de consumismo, vivo, consumo, vivo consumiendo, vivo, me lo acabo. Es para negociarlo. Ese dinero es para hacer negocios, dice el Señor. Esa es la mentalidad del reino de Dios. Vean ahora los buenos ejemplos, y hay dos buenos ejemplos. El versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, porque el dinero es para hacer negocios. Y esa palabra negocios quiere decir que el administrador fue a emplear el dinero en un negocio. ¿Quién es el empleado? El dinero. ¿En qué? En un negocio. No sabemos diferenciar qué es para negociarlo, qué es para vivir, qué es para multiplicar. Siempre en la naturaleza humana, por incredulidad principalmente, queremos que aquello que sea para negociar sea lo mínimo. Y más para consumirlo, disiparlo, dispersarlo, terminarlo. Pero para multiplicar lo mínimo. Hay un dinero que está etiquetado como conforme a tu capacidad. Todo lo que sea conforme a tu capacidad está etiquetado para multiplicarlo. Está etiquetado para multiplicarlo. Pero hemos sido educados en otros modelos, bajo otras ideas. Pero el Señor, quiero decirte que el Señor es muy exigente, muy exigente. Le pidió intereses de su dinero a ese siervo. ¿Dónde están los intereses? No me muestres la barriga llena, la barriga gorda. No.
No, no, no. No me muestres pelo en pecho. No, 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 no. Muéstrame los intereses. Ay, es que yo pensaba, por ejemplo, yo le doy a Luis su talento y su bolsa de dinero y Luis me sale con esta historia. Pues qué bueno que llegaste. Fíjate que comí bien y siempre vestí bien. Pero Luis, hablemos de negocios. ¿Cómo andan los negocios? ¿Qué hiciste con mi dinero? No sabía que era tuyo. ¿Dónde dice la Biblia que el dinero es tuyo? Bueno, vamos a ver dónde dice en la Biblia que el dinero es del Señor. Dice el versículo 27, vamos a leer allí en varias versiones. Por tanto, debías haber dado mi dinero. Mi dinero. Esta parábola nos dice, el dueño es el Señor y los administradores tienen el dinero del Señor para multiplicarlo en la tierra durante el tiempo de gracia en el cual estamos en esta dispensación. Entonces, todo es de Dios. Si yo no admito eso, si yo no acepto eso, sigue siendo todo de Dios, aunque yo no lo acepte, yo no lo admita. Vamos a ver en la primera entrevista, en el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Efectivamente, ese dinero es dinero para multiplicarlo. Efectivamente. Este dinero es especial para multiplicarlo. Este dinero tiene la gracia del dueño. Tiene la gracia del dueño para que lo multipliques. Aleluya. Pero el tercer siervo fue en contra de la gracia. Eso es peligrosísimo, ir en contra de la gracia. No habíamos visto que Dios es tan bueno para decir, multiplica mi dinero, toma. Te lo di conforme a tu capacidad, multiplica mi dinero en lo que yo vengo. Pero recuerden, así como las 5 vírgenes verdaderas estaban rodeadas de 5 vírgenes falsas, así también el temor quiere invadir la mente. Vamos a ver, al primer siervo le fue bien, al segundo siervo le fue bien, pero vean lo que respondía el Señor. Dice el versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre mucho te pondré, sobre más administrarás, sobre más administrarás. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es muy interesante. Si cuando el primer siervo salió de la entrevista, si su cara tiene gozo, le fue bien. Pero la cara del tercer siervo no traía gozo, no tenía gozo. Le fue mal. Al segundo siervo le fue bien. El tercer siervo, vamos a ver el final del tercer siervo. Versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Esa es una transferencia. El dueño siempre hará con su dinero lo que él quiera. Siempre hará con su dinero lo que él quiera.
encuentren en casa el texto que dice, dijo el Señor, dice el Señor, mío es el oro y mía es la plata. Mío es el oro, mía es la plata, mía es la plata, mía es el oro, mío es el oro. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ¿por qué inútil? ¿Por qué vírgenes falsas? ¿Por qué vírgenes descuidadas? ¿Por qué siervos inútiles? En esta parábola, el anuncio que nos da el reino de Dios es que la inutilidad está tipificada como maldad. Ser inútil está tipificado como maldad en el reino de Dios. Ageo 2:8, gracias. Pastor, no soy malo. Bueno, es inútil, es malo. Pero, ¿por qué en el juicio el Señor lo maldijo? Siervo malo, siervo negligente, siervo inútil. Porque el miedo, ahí está, porque es ese corazón lleno de miedo, ese corazón que no aceptó, no fluyó con la gracia de Dios. Echadle en las tinieblas de afuera. Eso es que ese siervo rompió el contrato que tenía con el rey o el reino. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pastor, en esta parábola yo veo puro dinero. Es un negociazo el reino de Dios. Así es. Es lo mejor de lo mejor. Así es. Esto es muy rico. Aquí hay intereses. Así es. Tal como lo lee, así créalo. Hay intereses. Dios es el primero que tiene intereses en el reino de Dios en la tierra. No más que las personas andan distraídas. La distracción siempre emanará de personas falsas, de personas que no creen en la gracia de Dios. Y bueno, pasamos a la tercera sección para avanzar. Del 31 al 46, es extensa esta parte, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es el mensaje del Señor? Bueno, vamos a recapitular. En la sección primera, el Señor nos demanda toda nuestra atención hacia Él. Él es el esposo. En la sección segunda, el Señor nos pide que estemos activos en el reino, que estemos operando. Como si estuvieras en la bolsa mexicana de valores. El reino de Dios es mayor a eso, mayor que eso. Toda persona que sea tacaña, avara, miedosa, está inactivo literalmente en el reino de Dios, y eso va en contra de la gracia. En la tercera sección tenemos ahí un cambio tremendo. Ahora el Señor nos dice que Él está atento a nosotros, a tal grado que Él sabe quién está hambriento, sediento, quién anda sin casa, quién está en la cárcel, etc. Vamos a leer la grandeza del Señor.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Ahí está el Señor en el terreno, en el campo, en el terreno, en el lugar de los hechos. El Señor tiene una capacidad para observar a todos, que sabe quién tiene comida y quién no tiene comida. Y no solo en la mesa, aún en el estómago. El Señor está tan atento a todos los movimientos que hay en la tierra, que el Señor sabe quién está en libertad y quién está en la prisión. Pero veamos cómo las naciones allí reunidas comienzan a argumentar, comienzan a traer sus respuestas. Solamente hay dos conjuntos: los justos y los injustos. No hay término medio. Y el versículo 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuál es el mensaje de esta tercera sección para la iglesia? Allí se nos dice: hijos, hijas, si yo estoy dando de comer, apóyame. Si yo estoy dando de beber, apóyame, sopórtame. Donde esté el Señor haciendo, allí estemos. El Señor allí habla que su ministerio en la tierra toca a los oprimidos, a los hambrientos, y dice: hubo quienes sí me apoyaron cuando yo estaba allí, los justos. Donde esté el Señor dando de comer, apóyelo. Donde esté el Señor visitando las cárceles, apóyelo. Donde el Señor esté en su ministerio de ayudas, apoye, ayude. Por eso Él dijo estas palabras: por cuanto lo hicisteis. Es decir, el Señor en el terreno nos está explicando: yo vi al hambriento, pero también te vi a ti dando de comer. Por otro lado, los injustos: yo vi al hambriento, dice el Señor, pero a ti no te vi dándole de comer. Es tal la capacidad del Señor que puede distinguir a aquellos que no ven a los hambrientos y están allí. Aquellos que no perciben las necesidades y por allí pasaron. Bueno, en la parábola del dinero, el Señor usó la palabra inútiles, inútil para el tercer siervo, el mal ejemplo. Aquí va a usar la palabra malditos. Versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Allí estaban, ustedes no me vieron, yo los vi, pero ¿cuál es el punto? El punto no es que yo deje a mis 4 hijos y me vaya a otro continente a dar de comer a 1 millón de niños. No, ese no es el punto. Esa es una exageración. El punto es: donde yo estoy, en el terreno donde estoy, en el ámbito social en el que me desarrollo y en el territorio de mi influencia directamente, yo
voy a ver el ministerio del Señor y lo debo apoyar a Él, porque Él ahí está. Si me niego a apoyarlo, Él me va a decir, no me apoyaste, no lo hiciste, no le diste de comer. En las tres secciones, el Señor está en el centro. No lo quites de allí. El Señor está en medio. Y es respecto a Él. Cualquier comparación es respecto a Él. Señor, ¿por qué me llamas inútil? La respuesta es, porque yo no soy inútil, dice el Señor. ¿Por qué dices que yo no hice? ¿Por qué dices que yo no lo hice? Porque yo sí lo hice, dice el Señor, y tú no lo hiciste. No te vi. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. El no te vi, las excusas que usamos, no te vi, no supe, no tenía prendido mi celular, estaba descargado, ahorita no me llegan los WhatsApp, o como queramos involucrar la tecnología en nuestra vida. Donde esté el Señor dando de comer, apóyelo. Y el Señor dirá, eres bendito. Donde esté el Señor visitando las cárceles, sopórtelo. Eso es lo que está diciendo el mensaje. No se haga de la vista gorda, porque eso es peligroso conforme a la palabra. Eso de no te vi, no te va a salvar. Eso de que tuve miedo, no te va a excusar. Eso de que ábreme la puerta, Señor, la respuesta es, no sé ni quién eres. Siempre van a encontrar en cada sección que al principio estaban juntos, pero terminaron separados. ¿Pueden ver eso? Al principio están juntos, pero terminaron separados. En el juicio de las naciones van a estar separadas. Y entonces, de hecho, hay una separación final que es lo que dice el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esto es justo. Los justos ¿a dónde deben ir? A la vida eterna. Y los malditos al castigo eterno. Así, no es de otro modo. Amén. Así que esta palabra, alguien diga amén. Están muy serios, están muy serios. Aleluya, es mi cumpleaños, están muy serios. Amén. Entonces, esta palabra yo la traigo en mi corazón para ustedes como una palabra de exhortación, porque estamos en los últimos tiempos. Y la primera parábola es la que más estruja, o sea, es tan fuerte, electrizante, porque los dos conjuntos andan para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, andan juntos, azules con azules, dorados con dorados, metálicos con metálicos o blancos con blancos, pero 5 son falsos. Pastor, ¿por qué no nos separa usted y por qué no nos da una credencial para poder entrar y entramos con la huella y código de barras? No, hermanos, no tengo autoridad para eso y eso no está en mi oficio. Pero en el oficio y la autoridad del Señor, Él va a usar una puerta. Y los descuidados van a estar descuidados siempre. Y los atentos al Señor siempre van a permanecer atentos, siempre, no importa qué. Así le exhorto, manténgase atento al esposo, al Rey de Reyes, manténgase siempre en la gracia del Rey, manténgase siempre en los negocios del reino. Esa fue la primera expresión que dijo el Señor a los
12 años. ¿Qué no saben que en los negocios de mi padre debo estar? Amén. Aleluya. Bien. Ya cubrimos pues las 3 secciones de este capítulo. Les exhorto, amados hermanos, de aquí en adelante, les exhorto, negocien. Hay un dinero que tiene la gracia de Dios para que lo multipliquen. Es una gracia específica para multiplicarlo. Es una gracia específica para que hagas operaciones 2 por 2, 4, 5 por 5, 25. Es una gracia específica para emplear el dinero. Ese es el sentido. Emplear el dinero. Por lo general decimos que el empleado soy yo, y este es mi número, y este es mi número de empleado, pero ahora emplea el dinero. Es una gracia para emplear el dinero. Multiplícalo. Pastor, ¿cuál dinero? ¿El mío o el del Señor? No entre en complicaciones. Todo es del Señor. Le voy a dar esta gran verdad. El dueño bendice, el administrador multiplica. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a suponer que yo soy el dueño y Luis es mi administrador. Entonces yo le digo a Luis, Luis, te voy a dar mi dinero y te bendigo para los negocios. Este dinero es exclusivo para los negocios. Delante de mí, la señal es negociar porque tienes mi dinero. Si tuvieras otra cosa de mí, pudiera usar otra palabra, pero te estoy dando dinero. Este dinero es para que negocies. Tú lo tienes, pero es mío. ¿No se te va a olvidar que es mío? ¿Seguro? ¿Vas a diezmar? Amén. Sí. ¿Traer primicias? Sí. ¿A quién? Al pastor. Claro, al pastor. Te voy a bendecir en los negocios. Te voy a bendecir en los negocios. Señor, ¿a quién vas a bendecir de los que están aquí para los negocios? ¿A quién vas a bendecir? El dueño bendice, los administradores multiplican. El dueño bendice, los administradores multiplican. Vamos a decirlo, el dueño bendice, los administradores multiplican. Amén. Vamos a ponernos de pie y darle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Ahora sí, pon los globos en su lugar y las sillas y pasa el grupo de alabanza. Bendito sea el Señor. Voy a orar por usted para bendecirlo. Hay gracia en el cuerpo de Cristo y gracia suficiente. Gracia sobre gracia. Amén. ¿Está listo, administrador, administradora? ¿Están listos, administradores? Voy a hablar de parte del dueño en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que la gracia para hacer negocios con lo que se te ha dado sea tu fuerza, sea tu capacidad y la lleves muy lejos. A partir de hoy y a partir de los números de hoy, el punto de partida, el punto inicial, tú de allí
incrementes, aumentes. El Señor te bendice. Soy vocero que le doy voz simplemente a las bendiciones que el Señor dice. El Señor te incremente en bienes. Que el Señor te dé las puertas de tus enemigos. Que el Señor te abra su buen tesoro, las puertas del cielo, y derrame sobre ti lluvia de bendición. El dueño te bendiga, el dueño te guarde, el dueño te prospere. Que seas próspero. Ruego en todas las cosas, así como prospera tu alma, que seas próspero espiritualmente, que seas próspero en tu mente, que tengas ideas de negocios, que veas soluciones, que tú puedas usar de otra manera lo que tienes en la mano y encuentres nuevas aplicaciones en el nombre de Jesús. Que seas próspero en tu salud física en el nombre de Jesús. Que cuando hagas negocios tu corazón arda una pasión llena de la gracia del Señor, que sabes que esa es la voluntad del Señor. El miedo no tiene poder sobre ti porque no permites la dádiva del miedo de terceras personas, de personas extrañas, de personas que no creen en la gracia de Dios. En el nombre de Jesús, que seas prosperado en tu entrar, en tu salir. Bendito seas tú en el campo y bendito seas tú en la ciudad. Que tú puedas ver la multiplicación de tus activos, la multiplicación de tus sucursales, de que tú puedas ver cómo tu marca es engrandecida por el Señor. Bendigo tus marcas, bendigo tu profesión, bendigo tu oficio en el nombre de Jesús. Bendigo tu mente en la cual tú visualizas, proyectas, en la cual tú tienes con toda claridad un plano, un mapa a seguir en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Y vamos a traer al Señor diezmos y ofrendas y primicias que hayamos preparado para Él. Amén. Sepan que el Señor nos pide un corazón alegre y que esta participación sea con mucha gracia de parte de los administradores. Amén. Seamos honestos ante el Señor, porque el Señor nos conoce. Amén. Seamos verdaderos, no mintamos, seamos sinceros delante del Señor. Seamos hombres y mujeres que honran al Señor. Y Señor, con gran temor y reverencia participamos, porque tú eres el dueño de todo y de lo recibido de tu mano te damos. Mira, Señor, que no es coincidencia la presencia de mis hermanos y hermanas aquí. Tú tenías una cita preparada para nosotros, para hablarnos con gracia, con paternidad y para exhortar nuestro corazón. Que no haya en ninguno de nosotros ninguna raíz de amargura, sino que nos deleitemos en el temor del Señor. Vamos a decir la profecía de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Aleluya. Y vengamos a honrar al Señor
y traer soporte financiero con mucha gracia a esta casa. Amén. Aleluya.